Bueno, vamos a dar curso al invitado de hoy. Hola Juan Manuel primero, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Raúl, ¿cómo Juan estás? Manuel es Juan Manuel Lorenzo, concejal de Juntos por el Cambio de Hurlingham. Che, todavía me sigue diciendo alguien Hurlingham. Ah, mira. Sí, suena tan raro porque Sí, es Hurlingham, ¿no? ajeno. La pronunciación Suena ajeno, podrá suena ser. ajeno, sí. El que no vive en Hurlingham O el que te es dice Hurlingham. Hurlingham te dice Wild. Es Claro, Wild. sí, ¿Qué sé yo? totalmente. Bueno, no vamos a hablar de pronunciaciones, sino de algunas cuitas del Consejo Deliberante y de Hurlingham. Por apuestas ya iremos por el tema pediátrico, no sé en qué quedó, esta atención remota de la que tanto se preocupa y está haciendo un informe Medina, pero seguramente iremos por otros lados para informar al vecino, prestar atención de esta zona. Exacto, dos temas que ocurrieron la semana pasada. Primero, el conocimiento, la difusión de una carta firmada por al menos una decena de centros de jubilados de Hurlingham, saliendo al cruce del pedido que había hecho públicamente el intendente Damián Celsi, respaldado en otros centros de jubilados, para gestionar ante Nación la culminación del famoso Hospital del PAMI, ubicado en el barrio de Jorge Qué Luis duro ha Rodríguez. sido eso, sí. Sí, es una historia, me parece que viene para rato y en la que, además de las responsabilidades sabidas, me parece en algún momento el gobierno nacional actual deberá tomar cartas en el asunto para definir como otras obras públicas que son, creo, gravitantes para toda la región oeste. Déjame decir algo Sí, señor. sobre esto. Intentamos con Ubaldo la lógica invitar a la presidenta del centro de jubilados. De la federación. De la federación. No están con disponibilidad de hablar porque quieren que todo... Es entendible, pero también es entendible que nosotros los convoquemos. Exactamente, Bien, dale. sí, y fue una de las firmantes naturalmente de esta carta, pero al mismo tiempo, en la misma semana, esta carta se presentó ante el municipio, ante el Consejo Deliberante, y justamente en este Consejo Deliberante la oposición presentó un proyecto que, bueno, tiene detalles amplísimos porque tiene que ver con gran parte de esas preguntas que no solo la dirigencia política, sino el periodismo y todos los vecinos de Hurlingham se hacen respecto al presente y al pasado reciente también del municipio de Hurlingham. Es un pedido de informes amplísimo del que nos va a dar detalles Juan Manuel. Primero, Juan, respecto al tema de la carta de los centros de jubilados, ¿tomaron nota del asunto? ¿Ustedes la recibieron? Sí, la recibimos. Bueno, hablé con Teresa Valiente, que es la presidenta de la Federación de Centros de Jubilados la semana pasada. La verdad que ahí hay dos temas, ¿no? que yo trato de recalcar siempre. Uno es la necesidad actual, que es una necesidad que viene de hace muchísimos años, que los jubilados tengan atención en Hurlingham por este medio, o sea, PAMI, y vía el hospital. Hoy no existe eso y vimos cómo, lamentablemente hoy el municipio trata de endilgarle las culpas al gobierno nacional de Milei para que se termine el hospital. Me parece que es algo que el gobierno nacional debería agarrar y terminarlo como corresponde, porque en realidad es algo que va en beneficio de los jubilados y también de los vecinos de Hurlingham, porque esto, acuérdense que iba a tener un uso comunitario por aquellos vecinos que no tengan obra social. Eso por un lado. Y después el otro es, ¿cuáles son las responsabilidades que van a caber a aquellos funcionarios que no terminaron en tiempo y forma o que no hicieron las cosas como debían hacerse con el tema del hospital de PAMI? Porque claramente esto debería haber estado terminado hace un año, o más de un año, porque sí, era mayo del 2023. Claramente fondos hubo, porque vimos como a lo largo de todo el año electoral, desde PAMI se bancó una campaña electoral para un intendente de la Cámpora, que era esa facción política que ocupaba los cargos a nivel nacional en PAMI y que también en Hurlingham tenía sus ambiciones electorales. Bueno, tiene que haber una responsabilidad de quienes manejaron esos fondos que fueron para una campaña política y no para la construcción de un hospital, Juan con todas las Manuel, letras. sobre eso, perdón. ¿Hay hospital? ¿Cuál es la realidad para el que no sabe, no conoce Hurlingham, o el que vive en Hurlingham y no lo utiliza? ¿El hospital existe como tal o son solo consultorios externos? La realidad de el hoy. Hoy la realidad es que hay un edificio hermoso, a nuevo, que solamente tiene... El edificio está terminado. El edificio parece estar terminado, de hecho la fachada por lo menos está, los que vivimos ahí. Sí, y pasamos por la puerta, vemos que hay un edificio enorme, divino, con todas las letras, pero que hay 3 o 4 vecinos adentro atendiéndose y que ya ni de noche tiene atención porque claramente son consultorios externos. Prometieron... Pues está lejos de ser hospital. Claro, prometieron que iba a haber diagnóstico, que iba a haber guardia, que iba a haber internación, que iba a haber terapia intensiva y que iba a haber un quirófano. Nada de todo existe, solo los consultorios externos a los cuales ciertos
jubilados de PAMI se pueden ir a atender, pero vuelvo a lo mismo, consultorios externos y no hospital. Sí, y en la carta y en los mensajes públicos que dio el intendente invocaba que faltaba un porcentaje entre un 20 y un 30% para la finalización de la obra, con el detalle de que ese 20 o 30% implica internación, implica terapia intensiva, lo que requiere al mismo tiempo de equipamiento y de personal calificado para esas obras. Claro. No es lo mismo el 20 o 30% de esa instancia de la construcción de un hospital que el resto, que es lo que está en marcha. Ahora, Juan, al margen de la situación puntual del Hospital del PAMI, hay un tema que ustedes plantearon en ese pedido de informes, insisto, extensos. Ahora Juan va a contar de cuántos puntos comprende. Estuvieron allí con concejales de La Libertad Avanza también. Sintéticamente, ¿por dónde pasa? ¿Cuál es el espíritu de ese pedido que le están requiriendo al Ejecutivo? La verdad es que pasa algo que suele suceder entre los ejecutivos y los legislativos, entre los intendentes y los consejos deliberantes de cada uno de los lugares del conurbano, para que entiendan los vecinos y para que entiendan quienes hoy están viendo este programa. No es como en el Congreso, que por ahí se da más a luz que vota una facción o que vota un partido y que no vota el otro, sino que en los consejos deliberantes suelen ser escribanías de los intendentes de turno. Hoy nosotros como concejales y como también vecinos de Burlingame tenemos la responsabilidad de saber qué pasa en cada una de las áreas que hoy vemos a simple vista de que funcionan mal. Caso seguridad, caso salud, caso transparencia. Hoy si vos sos vecino o sos, en este caso concejales, como tenemos la responsabilidad nosotros, no sabemos, por ejemplo, cuál es el organigrama de la municipalidad. ¿Quiénes son los secretarios? Hace rato que me lo están contando. Te lo vengo diciendo hace rato y sigue sucediendo. O sea, no hay un interés. Ustedes se preocupan por preguntar y ellos por no responder. No hay un interés del municipio en transparentar su gestión. Entonces, cuando vos no ves ese interés, te hace pensar o mal pensar de que hay gato encerrado, digamos, ¿no? Bueno, venimos a lo largo de todo este tiempo tratando de averiguar y pedir transparencia en un montón de actos y hasta de citar al Consejo Deliberante a que rindan cuentas de su gestión, secretario de Desarrollo Social, secretario de Seguridad, secretario de Infraestructura o de Educación, porque también hubo bastantes problemas en las escuelas. Bueno, a lo largo de todo este tiempo siempre fueron negativas o directamente ni les importó por responder. Entonces, por eso es que avanzamos con un proceso legal burocrático que tienen los concejales de la oposición en este caso, que es el pedido de sesión extraordinaria. Para eso necesitábamos 7 firmas y muy bien decís, Ubaldo, firmamos los concejales de Juntos por el Cambio, como también los de La Libertad Avanza, pidiendo, por favor, o pidiéndole al presidente del Consejo para que venga a rendir cuentas el intendente y los secretarios que ameriten. Ya tienen las 7 firmas. Sí, ya lo firmamos, lo presentamos la semana pasada y debería tener lugar esta sesión extraordinaria en no menos de 10 días. Cuando hablas del término, del concepto rendir cuentas, justamente una de las herramientas para el control que tiene la oposición, su labor principal es esa cuando justamente trabaja en un departamento deliberativo como es el Consejo, es requerir de toda la información que el Ejecutivo brinda y de todas las herramientas que hacen a ese control. Le contamos a la gente que existe una clave, la famosa clave RAFAM, que tiene que ver con la administración municipal y que es la llave que permite ingresar justamente a todo lo que tiene que ver con la acción del Ejecutivo. Sin esa clave prácticamente son muy limitadas las herramientas de control. ¿Siguen esperando la clave RAFAM? ¿El municipio no la brinda? Es uno de los puntos del informe. El informe tiene 100 puntos para que se den una idea. El pedido de la clave RAFAM y cuál es la, en este caso nosotros decimos excusa, pero cuál es la determinación de ellos, por qué no la dan, tiene que ver con eso, ¿no? Hoy vemos solamente en sistema RAFAM, y no por sistema, sino por papelerío, porque hoy los expedientes siguen siendo en papel, ciertos números a la hora de ver un presupuesto o a la hora de ver una rendición de cuentas. Pero la verdad es que nosotros como concejales tenemos la potestad de tener una clave RAFAM en la cual en cualquier momento de la gestión nosotros podamos entrar y ver en qué gasta la plata en el municipio, o si va para el hospital o si va para el polideportivo. O sea, claramente ahí vemos cuáles son los proveedores, qué cuentas se están debiendo, cómo es el estado de la situación de la planta permanente de empleados municipales. Bueno, hay un montón de cosas, como bien decís vos, Ubaldo, que la clave RAFAM te permite saber a lo largo de la gestión durante todo el año y no solamente una vez al año cuando presentan un presupuesto o cuando hay una rendición de cuentas pendiente. Quería preguntarle. Sí, quería consultar también, hablando de instituciones, esto ya fue discutido por la oposición cuando se trató, y estamos hablando
de la potestad que se atribuyó, con el voto del oficialismo naturalmente, el Ejecutivo, para administrar recursos originados en tasas extraordinarias, ¿no? En algún caso para grandes superficies comerciales, en otros casos para lo que contribuye cada vecino con normalidad, ordinariamente, y que estaban destinados algunos de esos montos a instituciones deportivas, sociales, intermedias, y otras a atender las necesidades de comedores, por ejemplo, de merenderos de Burlingame. ¿Qué pasa con esos recursos que el municipio recibe? Si se están entregando de acuerdo al conocimiento que ustedes tienen y de qué manera lo están recibiendo. Bueno, ahí parte de la transparencia en la que hablábamos recién tiene que ver con esto, ¿no? Saber a qué clubes va, con qué criterios se usan, si hay algún tipo de rendición de cuentas de parte de esos clubes para con la municipalidad de esos fondos que reciben o tendrían que recibir. Bueno, nada de todo eso es respondido. Nosotros estuvimos en las últimas sesiones también trabajando mucho en eso. Nos enteramos ahí en medio de una sesión que hace 6 meses que se debería estar cobrando el fondo para merenderos y clubes que se le cobra a los hipermercados, pero realmente no lo están entregando los comedores. Entonces ahí hay algo que está trabado y bueno, parte de las explicaciones que le pedimos al intendente tienen que ver con esto, ¿no? Sí, porque eso es una recaudación que mes a mes obtiene el municipio. Y está votada por el Consejo Deliberante, como dice la ley, y que el Ejecutivo debería haber ejecutado en el momento que se votó. Si no la ejecuta, tiene que ver con el mal desempeño del funcionario público, ¿no? Porque son ellos los que deberían poner en reglamentación esto y no hacer como que si no pasase nada. Entonces, tanto eso como también hay otro ítem que se viene cobrando hace muchísimos años y que es uno de los cuales también pedimos en el informe, que tiene que ver con el servicio del 107. Sabemos que hay algo que tiene que ver con el SAME provincial, que banca desde la provincia, en este caso la gobernación, digamos, y que los vecinos de Burlingame, aún sabiendo que el servicio del SAME viene desde la provincia, seguimos pagando aparte el servicio 107, no sabemos qué es, no sabemos qué costo tiene a nivel general, cuál es la empresa que brinda esos servicios, si las ambulancias son propias o no. Bueno, hay un montón de puntos en los cuales parece que nosotros estamos, transparencia, pero en realidad tiene que definirse para que las cuentas de los vecinos de Burlingame, porque en definitiva es plata de los vecinos de Burlingame. Sí. Uno advierte, Juan, respecto a la gestión de Damián Celsi, primero una política de muchos anuncios, sobre todo a través de redes sociales, o política de hechos consumados, ¿no? De situaciones que inclusive ustedes como concejales se han encontrado con que políticas que necesariamente deberían pasar por el Consejo Deliberante no lo han hecho, pero también revela un cuadro de situación que tiene Burlingame. Por ejemplo, esta semana el intendente publicó que se había restituido el servicio de gas a una escuela ubicada en el barrio Mitre, ¿no? En la escuela número 2, ubicada ahí muy cerca del Hospital Papa Francisco, para que tengan una idea. El tema es que el intendente se jacta de que restituyeron el servicio de gas después de 2 años que la escuela estuvo sin ese servicio. Primero, no recuerdo ninguna acción de parte de la Cámpora o de Celsi como intendente interino o como concejal de Burlingame reclamando por esa escuela, ¿no? Que según el propio jefe comunal llevaba 2 años sin ese servicio. ¿Con qué otras cosas encontraron ustedes que debieron haber pasado por el Consejo? Bueno, Burlingame no tiene presupuesto, entre otros temas, ¿no? Tiene presupuesto votado. Y que se encontraron con esa política de hechos consumados cuando requería por lo menos el tratamiento del Consejo. Mirá lo grave que es la situación, que estamos festejando de que en una escuela haya gas después de 2 años, cuando el gobierno provincial, que es el que tiene el manejo de las escuelas de toda la provincia de Buenos Aires, incluso las de Burlingame, es del mismo color político de ellos. Nosotros estuvimos en esa escuela que está sobre el Clancy Levenson. Sí. Estuvimos el año pasado, me acuerdo que la visitó en ese momento el diputado Santilli también, hablamos con los chicos del centro de estudiantes, que nos contaban que hacían fogatas en la esquina porque para entrar calentito al colegio era un desastre. Sí. Y hace 2 años que están, entonces estamos festejando que después de 2 años tienen a los chicos. De ahí en adelante, imagínate la cantidad de cosas que en Burlingame vemos, ¿no? Vemos también, por ejemplo, videitos muy lindos en YouTube con la atención pediátrica a distancia y demás, y cuando vas al hospital no hay hilo ni gasas. Entonces vos decís,
¿Cuál es la prioridad de Hurlingham? Me parece buenísimo tener políticas nuevas. O la escuela de conductores y vos decís, che, las calles están destruidas. O ves cómo se inundan. No lo invento yo, lo vemos en los videos cada vez que sucede, cuando llueve. Espera, lo que pasa es que sobre la atención pediátrica se ha expresado el propio Colegio de Médicos, su propio presidente y toda la comisión directiva. Es imposible. Yo entiendo la urgencia de un papá, somos todos papás primerizos a la urgencia, o bueno, al menos casi todos, y a la urgencia de tener que resolver una fiebre, no me digas por un telefonito con una videollamada qué hacer, es imposible. Sí. Lo ha dicho el Colegio Médico, están preparando informes, sé que Medina está trabajando en esto, uno de los concejales. Sí, de hecho, Julio, como todos los concejales de mi bloque, han firmado el proyecto de pedido de informe, ¿no? No tengo tanta confianza, por eso le digo Medina. No respecto a ese tema puntual de la atención pediátrica, la telemedicina que difunde el intendente y que hoy volvió a replicar, claro. ¿Se sabe si ese lugar donde se reciben las llamadas está en Hurlingham? No tenemos idea alguna cómo funciona, porque eso debería pasado, haber pasado, aunque sea por el Consejo, y ni siquiera está. Como soy periodista, soy mal pensado, se me ocurre por ahí que ese mismo centro de telemedicina pueda atender a varios distritos, ¿no? Porque quizá lo que necesita un vecino de Hurlingham es ir y que ese número de pediatras que atienden los teléfonos esté en su hospital. Es lo mismo que dijo el Colegio Médico. Y también... Si 3, 4, 5 por noche, por turno, claro, por que estén en el hospital. Sé yo, que se junten en algún Debería lugar, el hospital. Debería saber quiénes son los profesionales que te van a atender o no. Imagínate que a distancia la atención no es la misma y no, si claro. Sucede algo, Dios quiera que no, algo grave con algún chico porque la atención estuvo equivocada, también deberíamos saber quiénes son, ¿no? Bueno, recién decías algo que nos encontramos que debería estar funcionando y que no. Una cosa que tiene que ver con la salud es lo de la historia clínica digitalizada y online entre los efectores públicos de salud del municipio. Sabemos que Hurlingham tiene las salitas de atención primaria, tiene el hospital oftalmológico, tiene el hospital odontológico, tiene el hospitalito San Bernardino y en este caso también el Papa Francisco, que hace unos años que tiene el manejo del municipio. Sí. Bueno, esos efectores de salud no están intercomunicados entre sí, entonces yo puedo ir a atenderme una salita con un gastroenterólogo, pero después tengo una urgencia en el hospital San Bernardino, pero no tienen la información de mis estudios de los últimos tiempos. Bueno, así todo papelizado, toda la historia clínica. Bueno, nosotros lo presentamos durante la pandemia, lo cajonearon, cuando asumió Celsi lo anunció, pero hoy no funciona. Así estamos. Mucho para hablar y el tiempo que no alcanza. A ver, parece que estamos en contra de, y esto no es en tal caso, como dijo Ubaldo, soy mal pensado por ser periodista, es jodido, lo digo. Ubaldo es jodido. No, déjame que resuma un poco. Pero sí. Lo que pasa es que primero no nos dan respuesta, no nos contestan. Si ellos, yo te pregunto ahora, ¿cuál es el secretario de salud? Por ahí no lo sabes. ¿Cuál es el contador de hecho sé que lo cambiaron porque salió en un videito. Claro, de seguridad sé que viene de Santiago de Santa Cruz. Él integra el Consejo Deliberante, digo, mínimamente. No tenemos respuesta, nos cuesta establecer un diálogo. No es que uno pega, porque... La realidad es esta. A ver, si hay un pedido para que se haga público el organigrama, el asunto se zanja presentando el organigrama. Es tan sencillo. Bueno, y después si hay que presentarse para decir, puse el gas, reconecté el gas en esta escuela, me sumo a lo que decías. Como no soy político, menos mal y por algo no soy político, me daría un poco de vergüenza estar participando. No lo grave, sí, arréglenlo y listo. Después... Sobre todo cuando formaste hay parte, que solucionarlo. Cuando formaste parte de esa gestión a nivel local y formás parte de ese espacio político a nivel provincial. Una buena de Hurlingham. ¿Prohibieron las casas de apuestas online en todo el distrito? No, ¿Qué es esto? Bueno, déjame que crea en un video que me llegó. Lo voy a Celsi acá. Sí, no se prohíben las casas de apuestas. La realidad es que las casas de apuestas son a nivel nacional, no sé cómo funcionan, o tienen convenios con distintas provincias. Lo que se prohibió es la propaganda y varias cosas, y la idea a mí... Siguen existiendo, pero no quieren difusión. Me parece en lo personal que es algo para tomarlo muy en serio, que es algo que viene, que es grave, y que los gobiernos, en esto le endilgo la responsabilidad a los gobiernos provinciales, e incluso también al de la ciudad, que han firmado esos convenios con las casas de apuestas y que hoy es un problema que tienen, sobre todo los más pibes, ¿no? Es un problema que tienen los más pibes. La verdad que hay que tomarlo en serio. Lo tratamos en el Consejo Deliberante la semana pasada, se votó a favor de eso. Más allá de que había algunos grises, yo entiendo de que
no tiene el poder de policía la municipalidad Claro. por sobre algo que la provincia está firmando como convenio, porque la realidad es que la provincia es la que avala que funcionen las casas de apuesta, por lo menos en el territorio de la provincia de Buenos Aires. Sí, tal cual, así es. Y hasta vemos como también en los medios de comunicación masivos nacionales, televisión y demás, hay propagandas de apuestas todo el tiempo. ¿Cómo vos vas a prohibir que en un televisor de Hurlingham esa señal televisiva nacional, Telefe, Canal 3 o la que sea, Difunda eso. difunda eso? No podés prohibirlo. Entonces creo que lo que deberíamos hacer es que ese proyecto tenga una escala mucho mayor, que puede ser la legislatura bonaerense o hasta el Congreso Nacional, y nosotros como municipio sí adherir a eso, que me parece que es importante.